retraso. Ustedes comprenderán, el tráfico es terrible en Lima. Ya atrapado ahí en el puente, luego sin moverme más de media hora, ¿no? Les rogaría ese tiempo para no retrasarnos, ¿ok? De tal manera que hoy día hacemos lo endocrino, hacemos la parte hormonal y la parte de motilidad. El siguiente sábado hacemos todo lo que es absorción, lo que es secreción, sistema inmune, y vemos una subsiguiente clase que terminamos con la parte de inmunología y de la fisiología del hígado, que son todas las clases. Para las siguientes clases, a la delegada le voy a enviar por adelantado la información para que ya ustedes lo tengan, y enseñanza de la parte del tracto gastrointestinal. Cuando ingerimos los alimentos, vamos a realizar que este alimento pase a la faringe, luego al esófago y siga todo su trayecto. La deglución tiene dos fases, una fase oral que estamos viendo acá, y luego una fase faríngea y luego esófago. En la fase oral, el tránsito intestinal va a ser un juego de bombas. La boca va a ser una bomba inicialmente, va a ganar presión. La faringe va a disminuir su presión para que permita la llegada del alimento. Cuando el alimento ya está en faringe, la faringe comienza a ganar presión, el esófago comienza a disminuir su presión para ofrecerle menos resistencia. Y eso permite el tránsito. Entonces tiene que ser modulado entre la estructura anterior y la estructura posterior, ¿ok? Esas fuerzas tienen que ser muy bien coordinadas, porque cualquier defecto puede llegar a una alteración en el tránsito. Entonces, para enviar el bolo alimentario hacia la faringe, ¿qué necesitamos? Aumentar la presión en la cavidad oral. ¿Cómo aumentamos esa presión? Primero, ocluyendo los labios. ¿Bien? El hecho que es intrascendente para nosotros es fundamental para esta fase. Cuando estamos frente al odontólogo, ¿qué nos ocurre? Estamos con la boca abierta. ¿Podemos deglutir? No. Y no podemos deglutir simplemente porque el factor más importante para generar presión de la cavidad oral hacia la faringe está bajo. Y eso ocurre cuando uno tiene la boca abierta. ¿Okay? Cuando cerramos, comienza a ganar presión, y esa presión va a ir superando a la faringe, ayudada por los músculos laterales, por los músculos buccinadores, masticadores, por la lengua fundamental. Recuerden de que la lengua es el órgano musculoso más versátil que hay, y es potente la fuerza que tiene la lengua. La lengua en este caso se ubica en el paladar anterior, hace un efecto de plano inclinado, se contrae intensamente contra el paladar duro y hace esto que el alimento progrese hacia la faringe. Ahí termina la fase oral. La fase oral es la única voluntaria de todas estas otras funciones que vamos a mencionar. Siguiente, la fase faringe. Cuando el alimento ha llegado a nivel de la faringe, entonces durante la deglución, para que ocurra esta deglución, van a interactuar estímulos aferenciales, motoneuronas, formación reticular, y también va a actuar la corteza. Y noten los circuitos que pueden seguir. El estímulo aferente va directamente al centro de la deglución. Tiene que ir a la parte de la formación reticular. De la región reticular va a la corteza cerebral. De la corteza cerebral puede regresar a la región reticular y de acá nuevamente volver hacia el centro de la deglución. Y ahí pueden observar ustedes todas las vías de conexión. Entonces, cuando deglutimos un alimento, tiene que estar enterado el cerebro, tiene que estar enterado el centro de la deglución, y todas las vías tienen que estar íntegras. Cualquier alteración en ese circuito puede llevar al atragantamiento. Lo que ocurre, estoy masticando, quiero hablar, voy a atragantar. ¿Por qué? Porque la deglución va a estar alterada. Sigue. Cuando el alimento llega a nivel de la faringe, entonces ya la boca está vacía, sabemos que en la faringe, todos estos receptores, a través del quinto, del noveno y de los décimos pares, van hacia el centro de la deglución, que está en el bulbo raquídeo. Este centro de la deglución va a inhibir el centro respiratorio de 0,5 a 1 segundo, y a través del quinto, del séptimo, del ambiguo y el 12º pares craneales va a controlar y regular todas las funciones de esos músculos que ustedes ya conocen por anatomía: los supraioideos, los infraioideos, los laringeos, los faringeos, los sectores superior, medio e inferiores. Todos trabajan sincrónicamente. Primero, ¿para qué? Para cerrar el paladar.
Entonces, para evitar de que el alimento regrese por las fosas nasales. Y eso nos ha ocurrido muchas veces, ¿ok? Cuando uno está masticando, sobre todo con el arrocito, ¿ok? ¿Sí? Pequeño error, sienten que el arrocito sale por la nariz, ¿ok? Y como está caro el arrocito y ya viene saladito, nuevamente a la cavidad. ¿Ok? Bien. ¿Qué más ocurre? El alimento le ofrecen el pasaje hacia el esófago. ¿Y cómo así le ofrecen ese camino? Van a proteger las vías respiratorias. Entonces, para que se protejan las vías respiratorias, todos los músculos laringeos, suprayoideos, infrayoideos y los músculos de la laringe que hacen, cierran la glotis. Entonces, le ofrecen resistencia de que el alimento se vaya hacia la vía respiratoria. Y como otro mecanismo protector, asciende la laringe hacia arriba y hacia adelante. Entonces, como el alimento se va hacia atrás, la laringe hace el efecto, el movimiento contrario, para que mecánicamente no le dé la chance de que el alimento se vaya a la vía respiratoria. Ustedes pueden tomar el cartílago tiroides y de glúteo. Van a sentir que se va hacia arriba y hacia adelante como mecanismo protector. Por ello, alguien cuando quiera deglutir los alimentos y le presionan la laringe, se va a ir el alimento directamente hacia la vía respiratoria. Y esto es fundamental cuando uno pone sonda nasogástrica, donde ocurren la mayoría de los problemas. Cuando uno va a poner las sondas nasogástricas, a veces terminan en pulmón. Pero conociendo esta fisiología, ¿en qué posición lo pondrán al paciente? En una posición de ligera flexión. Le flexionan para que se acomode la faringe hacia el esófago. Pasan ustedes su sonda nasogástrica con una facilidad tremenda y al pobre paciente no lo lleva. Termina al final agotadísimo médico y paciente. ¿Ok? Bien. Este hecho fisiológico, entonces, recuérdenlo bien cuando tengan que pasar alguna sonda nasogástrica como interna. ¿Sí? Entonces, ya va el alimento hacia el esófago. Bien, siguiente. Cuando llega al esófago, viene la fase esofágica de la deglución. Entonces, acá hemos colocado electrodos en faringe, esfínter esofágico superior, 3 electrodos en el cuerpo alto, medio e inferior y en el esfínter esofágico inferior. Y de ahí pueden observar de que cada electrodo tiene para identificarnos un color determinado y acá vemos el osciloscopio. ¿Sí? Esto debemos hacerlo en el laboratorio, pero lamentablemente son razones ya que ustedes conocen de orden social, no nos permite, o en simuladores. ¿Sí? Pero como los peruanos somos muy ingeniosos, imagínense que esto es dinámico. ¿Ah? ¿Bien? Lo hemos sentado a alguien acá, le hemos pasado un endoscopio, le he colocado los electrodos en esos lugares y ahí viene la pantallita. ¿Sí? Y comienzan a oscilar las ondas. Vamos a ir interpretando. Invitamos a la persona a deglutir, acá lo tenemos. Oye, deglútela. Vamos a ver de que el músculo faríngeo inmediatamente se contrae. El esfínter esofágico superior, se relaja, pero después de breves momentos se contrae intensamente. Y luego vemos que esta onda viaja a lo largo del cuerpo. ¿No? Comienza a viajar a todo lo largo del cuerpo. Entonces, el factor desencadenante para la onda primaria es la deglución. Y esa deglución genera una contracción primaria que va desde la parte alta del esófago hasta la parte inferior. Y vemos cómo se comporta el electrodo en la parte inferior. Nos va midiendo. Apenas se produjo la deglución, vemos cómo disminuye la presión, se mantiene la presión baja hasta que llega la onda primaria desde la región alta. Lo volvemos a hacer deglutir. Noten ustedes, nuevamente se vuelve a relajar. Entonces, ¿podemos medir cuál es la presión? Ahí tienen ustedes un promedio de 50 milímetros de mercurio. ¿Son peristálticas? Sí, porque se inician en la parte alta, luego van viajando hasta llegar al estómago. Esas son las características de la onda primaria. Siguiente. Pero cuando ingerimos el alimento, no llega inmediatamente al estómago, sino de acá vemos una fluoroscopía. Acá vemos la formación de las ondas, la manometría, y ahí vemos los electrodos colocados cada 3 centímetros. Se invita a la persona a deglutir y noten en el primer segundo, donde alcanza la cabeza y la cola de la columna de vario. Va avanzando, va progresando hasta que alrededor de 8.5 segundos todo el alimento, en este caso el vario, ha llegado al estómago. Y ahora el esófago está libre de contenido. Eso se llama aclaramiento esofágico.
Acá no hay aclaramiento esofágico, se está produciendo ese aclaramiento progresivo. Pero ¿qué ocurre en el esófago? En cada uno de estos segmentos que contiene todavía, en este caso el vario, se generan ondas. ¿Ven ustedes? Entonces, las ondas secundarias se generan donde el esófago es distendido por un contenido determinado. Pero esas ondas también son de tipo peristálticas, o sea, van de la parte alta a la parte baja. ¿Qué presión genera? Un promedio de 100 milímetros de mercurio. Por tanto, ¿cuál es más eficiente de las ondas? ¿Las primarias o las secundarias? Las primarias o secundarias son de mayor intensidad y amplitud. Las secundarias, porque generan 100 milímetros de mercurio, las primarias solamente de 5. Al final de todo esto, el esófago libre. Siguiente. Pero ¿qué sucede si una persona la invitamos a deglutir, así, rápidamente, o como cuando uno ingiere un líquido, ¿okay? Después de un partidito de futbolito que le hemos ganado al otro equipo, ¿no? Felices. ¿Qué pasa con las ondas primarias y secundarias ahí? Cuando nosotros realizamos una deglución muy continua, ¿qué ocurre en todo el cuerpo esofágico? Noten ustedes. ¿Hay contracciones? No hay contracciones. Termino de la última deglución rápida, ¿qué ocurre? Aparece la primera contracción. Esta será la onda primaria. ¿Cómo se comporta el esfínter esofágico inferior? Desde la primera deglución rápida hasta la última deglución rápida está relajado. Entonces el esófago se convierte como un tubo cuando deglutimos rápido. Este mecanismo, ¿qué se llama? Inhibición del glutón. Entonces el esófago se adapta. Cuando llega a una velocidad determinada, ya no aparecen ondas primarias, ondas secundarias. El órgano no trabajaría bien. Entonces lo fisiológico de adaptación a ese hecho es la relajación de todo el esófago y el esfínter esofágico inferior, para facilitar de que el líquido, en este caso el alimento, llegue con facilidad al esófago. Entonces, estos son mecanismos adaptatorios muy importantes con la velocidad de la deglución. Altas velocidades de deglución inhiben todas las contracciones y eso se llama una inhibición deglutoria. Porque si leo el nombre de inhibición deglutoria, puede decir, no, se inhibe la deglución. No, no se inhibe. Por el contrario, se facilita la deglución. Lo que sucede es de que esas degluciones rápidas van a inhibir la motilidad. Siguiente. Esto ya es conocido por ustedes en histología. Recuerden el tercio superior del esófago, ¿qué estructura tiene el músculo? ¿Qué tipo de músculo es? Es estriado. Es la única excepción en el organismo donde un estriado se comporta como liso. En el medio, ¿cómo es? En el tercio medio, una mezcla, ¿no? Liso. Y en la parte inferior, puramente liso. Entonces eso también trae a cargo de cómo va a ser la inervación. Sobre todo la relación entre inervación polinérgica y no polinérgica. Ven que acá el diferencial entre ambos es muy amplio, pero a nivel del esófago inferior vean que ese diferencial se acorta. Esto es fundamental cuando tengan que hablar ustedes en la parte clínica de alteraciones de motilidad del esófago. El esófago tiene una gran cantidad de alteraciones de la motilidad. Acá ya se van conociendo ondas primarias y secundarias. Cuando hablan la parte clínica de gastroenterología van a hablar sobre trastornos motores del esófago y ahí hay una gran cantidad de trastornos, ¿no? El esófago de Carnat, el esófago de tirabuzón, la talasia, etcétera, etcétera. Y cada una de las manifestaciones van a ser si comprometen la inervación polinérgica y no polinérgica. Siguiente. El esfínter esofágico inferior es muy sensible a sustancias. Se llama el esfínter esofágico inferior porque es un esfínter fisiológico, no anatómico. ¿Cuándo hablamos de un esfínter anatómico? ¿Qué capa del muscular se engrosa en un esfínter? Es la capa circular. En cambio acá no se engrosa la capa circular, sino simplemente es una zona de hiperpresión. Esa zona de hiperpresión es modificada, vean ustedes, por hormonas, neurotransmisores, por alimentos y otras sustancias. En fisiología nos interesan los alimentos. Por tanto, cuando una persona ingiere un alimento con proteínas normales, va a aumentar la presión de ese esfínter.
Si tenemos mayor cantidad de hiperproteica, más aumenta esa presión. Los que disminuyen la grasa, el chocolate, el alcohol, la propia nicotina, si ven ustedes más abajo. Entonces, hay sustancias que nosotros ingerimos o consumimos que van a relajar los esfínteres. Uno de ellos, el esfínter esofágico inferior. Así que ya saben, señores, si alguien les invitó un chocolate, les da un poco de menta, les ofrece un poco de alcohol y les ofrece el tabaco, ya saben, no solo les relaja el esfínter esofágico inferior, sino también los otros esfínteres. ¿Ok? Ya saben, las intenciones a veces no son tan buenas. Bien. Siguiente. Llegó el alimento al estómago. El estómago inicialmente comienza a recibir. Y si va a recibir, ¿cómo funciona? Como una bolsa. Entonces viene la fase de reservorio del estómago. ¿Cómo va a actuar el estómago siendo receptivo? Con la relajación receptiva. Pero simultáneamente también el estómago va a ir evacuando líquidos, va a ir triturando los alimentos, porque no todos los alimentos están bien masticados. ¿Ok? ¿Cuántos mordiscos damos a un alimento? No más de 20. Lo ideal dicen que es más de 30, pero todo el mundo mastica, otro mastica, y otro que tiene un complejo de gallina directamente. ¿Okay? ¿Por qué se confía? Pues que el estómago es un buen triturador, como lo vamos a demostrar ahora. Y luego en la fase interdigestiva el vaciamiento de sólidos y las fibras por las fases del complejo motor migratorio. Siguiente, vamos. Comienza a llegar el alimento al estómago, se acumula, se acumula, se acumula. Terminaciones nerviosas detectan ese cambio e inmediatamente hacen de que el fondo gástrico que estaba en este nivel se enlongue. Entonces el fondo gástrico se relaja. Por eso se llama relajación receptiva. Se relaja el fondo para recibir una mayor cantidad de alimento. Se relaja, se relaja, se relaja hasta un umbral. Y en ese umbral es el que se da la sensación de saciedad. Y todos lo hemos experimentado y lo experimentamos. Estamos que comemos, y un momento dice, ya no puedo más, ya me harté. Entonces en ese momento llegamos hacia el umbral de la relajación receptiva. Pero hay otros que tienen su relajación receptiva pues mucho más alta. ¿Ok? Bien, eso varía individualmente. Ok, bien, siguiente. ¿Por qué hay esa relajación receptiva? Si voy ingiriendo mayor cantidad de alimentos, que en este caso lo vamos a medir con volúmenes, la presión intragástrica tiene que variar, ¿verdad? Por lógica, si consumo 1 litro de alimento, debe de aumentar 1 kilo de peso en el estómago. Pero el estómago tiene mecanismos especiales justamente para recibir mayor alimento, hacer que la presión intragástrica no se incremente. Experimentalmente, si a alguien le damos 1 litro de alimento, cualquiera sea, acá es el volumen lo que interesa, nada más. Le damos a la señorita 1 litro, le medimos la presión intragástrica, está acá. Promedio, 4 milímetros. A ver, señorita, otro litro más, toma otro litro más. 2 litros, ¿hasta cuánto subió? De 8 a 10 milímetros. A ver, el último esfuerzo, señorita. Tercer litro. Es la capacidad máxima de seres humanos. ¿Okay? Noten que hasta un promedio de 14 milímetros de... Con 3 litros, 3 kilos, si queremos verlo desde otro punto de vista cuantitativo, vamos a ver de que el estómago ha aumentado poca su presión. Eso es para que permita adaptarse a mayor cantidad de alimento. Siguiente. Pero el estómago es una bomba. ¿Y hicieron ustedes cardiovascular? Tampoco, ¿no? Qué desventaja. Bueno, el corazón, pero ya saben ustedes, esto lo aprendemos en el kindergarten. ¿Sí? El corazón tiene el nódulo sinusal donde están las células de Purkinje. Y esas células de Purkinje son las que van a generar la actividad eléctrica para una normorritmicidad o para una hiperexcitabilidad produciendo taquicardia o una hipofuncionabilidad para una bradicardia. ¿Sí? De vaporreta sabemos eso. Pero esas células especializadas que produce el corazón para controlar su contracción es muy parecido también al estómago. En el estómago, si retrocede un poco, por favor, el anterior. En esta zona está el famoso marcapaso. ¿Okay? En esta zona es que se va a generar la actividad eléctrica. Siguiente, por favor. Acá colocamos el electrodo siguiente y vamos a ver ahora en la pantalla esas ondas. Esas ondas, como es un tejido excitable, las células intersticiales de Cajal que están en este lugar,
van a generar todos estos cambios en estas fases. ¿Ok? Viene la fase potencial de membrana, la despolarización, repolarización parcial, la fase de meseta, la repolarización total y nuevamente la fase de reposo. Y en cada una de esas fases noten ustedes los cambios que van ocurriendo en voltajes o en movilización tanto de sodio y de potasio. Ahí lo tienen descrito en resumen. Entonces, estas ondas que aparecen inicialmente desde el punto de vista eléctrico se llaman las ondas lentas. Entonces, colocamos el electrodo en el estómago, vamos a ver esas ondas. Siguiente. Ahí está. ¿Ven? Nuevamente en el marcapaso. Ahí están las ondas. Entonces decimos, el marcapaso, donde se genera la actividad eléctrica, luego va a progresar hasta el píloro. Y el fondo no tiene actividad eléctrica. El marcapaso, donde se genera la onda, esta onda luego viaja a todo lo largo del estómago, termina en el píloro, pasa un tiempo, vuelve a aparecer otra onda y que también va avanzando a todo lo largo del estómago. Entonces el estómago se contrae de arriba hacia abajo. Eso se llaman contracciones peristálticas. Siguiente. Acá tenemos a las células intersticiales de Cajal. Vean ustedes, es una red nerviosa muy compleja y va a tener una interacción, una sinapsis con las capas musculares. Si colocamos el electrodo directamente ahí, vamos a ver que cómo se generan. Están todas las ondas lentas. ¿Ven? Acá vemos en esta cantidad. ¿Por qué? Porque es un órgano aislado. Se ve esta cantidad de ondas lentas. Pero ¿qué ocurre si vemos en el humano? Siguiente. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a registrar acá la contracción del músculo y acá vamos a ver la actividad eléctrica. En fisiología de las estructuras excitables, en este caso el nervio y el músculo, cuando se genera una onda, ese potencial de onda alcanza un nivel determinado en el cual hay reposo. Pero cuando pasa el umbral viene la función. Y acá podemos registrarnos. Este es el umbral para la contracción. En el marcapaso, las ondas lentas no superan ese umbral para la contracción. ¿Ven? Ahí está. Y acá estamos registrando las contracciones. Cuando se genera una onda lenta, no hay contracción. La onda lenta supera el umbral con un potencial de acción, se produce esta contracción con intensidad y amplitud de estas características. Acá con dos potenciales de acción, acá con múltiples potenciales de acción que superan el umbral. Y noten la contracción de mayor intensidad y de mayor amplitud. O sea que la contracción es mucho más eficiente. Por tanto, si observo una contracción, cualesquiera que sea, esto ya previamente me está indicando de que han ocurrido todos estos eventos eléctricos. Si veo que está relajado el músculo, estoy suponiendo que solo se están generando ondas lentas. Si evidencio una contracción, se produjo una onda lenta con la superposición de los potenciales de acción. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como se controlan las contracciones en el estómago y en el tubo digestivo. Siguiente. ¿Cómo podemos modificar a estas ondas lentas y potenciales de acción? Con estimulación por adrenalina y el sistema simpático. Si estimulamos con estas sustancias, vamos a producir una hiperpolarización. Si producimos hiperpolarización en el músculo, ¿qué va a producir? ¿Contracción o relajación? Contracción. Si se hiperpolariza, ¿qué sucede? Cuando algo se hiperpolariza, se hace insensible al estímulo, entonces se va a quedar relajado. Entonces, cuando hay una estimulación de este tipo, la hiperpolarización va a llevar a la relajación del músculo. Pero si nosotros producimos una estimulación por distensión, acetilcolina, parasimpático, ¿qué va a producir? Mayor tipo de contracción. ¿Okay? Entonces, esta es la forma como este sistema eléctrico también puede ser modificado por estimulación adrenérgica o por estimulación de tipo polinérgico. Siguiente. El estómago, cuando ya le llegaron los alimentos, ya se está contrayendo. Entonces, al inicio esas contracciones tienen la característica
de ser peristálticas y esto es lo que se llama la molienda del antro. Entonces cuando llega al estómago los alimentos, los de que han sido triturados pequeñitos van a pasar al duodeno y estos van a seguir con su tránsito. Pero a medida de que va aumentando esta contracción hacia el píloro, vemos de que como el píloro se va a ir cerrando, se cierra al final, le ofrece gran resistencia y estos alimentos que tenían mayor diámetro van a triturarse al chocar con esta resistencia. Se abre nuevamente, los pequeños pasan y este círculo se va repitiendo, ¿no? Cuando se podían hacer demostraciones con los animales, habitualmente traíamos esta clase a un perrito, ¿no? Le abríamos el abdomen, ¿no? El estómago, y a la delegada le decíamos que le traiga el mejor potaje, ¿ok? Entonces la delegada le traía pues arrocitos, ceviche, lo que sea, ¿no? Cabrito. Abríamos el estómago y todo de frente al estómago. Cosíamos el estómago, dejábamos hasta el final de la clase, al final de la clase abríamos, ya no había nada, ni fideos, ni arroz, ni carne. Todo había sido triturado. ¿Por qué? Porque estas contracciones peristálticas del antro son lo suficientemente capaces para que los alimentos que hemos masticado y hemos pasado en diámetros muy grandes los convierta en menores y cuando son menores prácticamente abandonen el estómago. Esta clase no le gusta a los odontólogos, pues por supuesto, ¿no? Porque ya no hay la propagandita de que tenga un buen diente que mastica bien, ¿okay? O cuando la abuelita me dice, oye, mastica bien que te vas a hacer la digestión. No es así, pues la abuelita no vino acá a la facultad, no escuchó clases. Bien, entonces, la masticación real, la trituración, la vamos a realizar a nivel del antro gástrico, ¿okay? Así que pasen lo que puedan, ya el antro se va a encargar, hace su trabajo, ese es su chamba, como dice. Bien, siguiente. Todos estos mecanismos son sincrónicos, ¿sí o no? El estómago no está esperando que dejemos de comer el último bocado para comenzar a triturar. Porque ¿qué sucede si inmediatamente ingerimos otro alimento? El estómago no va a perder el tiempo. A lo que llegue el estómago va respondiendo. Entonces, la relajación receptiva es un conjunto de reacciones de relajación adaptativa para el fondo y también a nivel del duodeno. ¿Por qué? Porque lo que evacúa el estómago, el duodeno lo tiene que recibir. Y ya hemos dicho que tiene que haber un sincronismo. Lo que expulsa el estómago hacia el duodeno lo puede manejar. Si el duodeno detecta que ese volumen es muy alto, inmediatamente comunica al centro del vago y hace de que se retarde el vaciamiento gástrico o se inhiba la relajación receptiva, o una respuesta determinada para mantener el equilibrio. Pero esta relajación receptiva se debe a que las terminaciones nerviosas van a estar liberando óxido nítrico, el polipéptido intestinal vasoactivo, la dopamina, el adenosín trifosfato. Estos neurotransmisores favorecen la relajación receptiva, contrarios a la acetilcolina, a la cual la bloquea. Porque la acetilcolina produce contracción y estos van a producir la relajación. Entonces, dopamina, el polipéptido intestinal vasoactivo, el óxido nítrico y el adenosín trifosfato. Bien, siguiente. Y esto es como veríamos la contracción del estómago con el duodeno. Noten los sincronismos. Hay una fase de propulsión, hay una fase de vaciamiento, hay una fase de retropropulsión. Y acá lo tenemos en resumen. Noten ustedes. Propulsión, todo avanza hacia el píloro. Se produce el vaciamiento de las partículas pequeñas. Se cierra el píloro. Todo lo que llega se produce retropropulsión. Entonces, en resumen, la propulsión, el vaciamiento y la retropropulsión son mecanismos a través de los cuales el estómago va a ir evacuando su contenido. Siguiente. Y ahí vemos. ¿Podemos prolongar esta fase? Sí. Ahí está. ¿Cómo es que se puede prolongar? Cuando hay distensión a nivel del fondo, esto produce reflejos excitatorios a nivel del antro, a nivel del píloro y al nivel del duodeno, y estos producen una respuesta de inhibición a la parte A. Entonces se va relajando. Respuestas de inhibición, relajación para mantener un vaciamiento eficaz. Siguiente. ¿Qué otros factores van a regular el vaciamiento gástrico?
el diámetro del píloro. Acá ustedes ven el diámetro del píloro, cómo va a ir oscilando. Y acá vemos las sustancias que vamos a ir evacuando por el píloro. Cuando nosotros ingerimos o le damos solución salina, ¿qué es lo que ocurre? Acá ven ustedes. ¿Sí? Hay 1, 2, 3, 4 relajaciones. Y el cloruro de sodio ahí está, evacuándose también igual número. Cuando le damos carbohidratos o le damos proteínas a una persona, noten el número de relajaciones y contracciones. Relajación, contracción, relajación, contracción. ¿Sí? Entonces ven de que los carbohidratos y las proteínas más o menos mantienen la misma velocidad de pasaje por el píloro. Pero cuando ingerimos grasa, noten ustedes, hay una relajación, contracción, relajación, contracción. 2 contracciones en el mismo periodo de tiempo y el mismo volumen. Y el vaciamiento de las grasas es bastante lento. Por tanto, cuando ingerimos un alimento graso, hay retraso en el vaciamiento gástrico porque el píloro también tiene un factor regulador porque tiene sensores para los productos lipídicos. Se acelera el vaciamiento cuando ingerimos carbohidratos o proteínas y el vaciamiento es mucho más rápido con una solución salina. Siguiente. Acá vemos cómo el píloro, cuando se va produciendo los mecanismos de vaciamiento, tiene que ver mucho con estímulos del ácido clorhídrico y del ácido leico. Y el píloro se va a estar relajando en función del óxido nítrico y el BIP. El óxido nítrico y BIP lo relaja y baja e inmediatamente se contrae. Siguiente. La gestación es un hecho fisiológico. ¿Okay? Algunos creen que la gestación es un hecho patológico, lo mismo que la menstruación, ¿no? Dicen, la menstruación es patológica. No, la menstruación es fisiológica, ¿no? Por eso siempre digo a las alumnas, si ustedes ven de que la menstruación está puntual cada mes, alegres y hagan fiesta, la salud está perfecta. Pero si no hay menstruación, preocúpense porque ya hay algo patológico. ¿Ok? Bien. Entonces, el embarazo, al ser fisiológico, el tubo digestivo se va a adaptar y sobre todo el esfínter esofágico inferior para el reflujo. Como hay aumento del volumen, etc., esto puede favorecer el reflujo, pero el organismo sabe adaptarse. En condiciones fisiológicas, el esfínter esofágico inferior, vemos abajo, en el primer trimestre del embarazo, como nos comienza a descender al final del embarazo, alcanza su nivel más bajo. Después del parto, noten cómo el esfínter esofágico inferior se recupera a los niveles normales. ¿Sí? Entonces, no hay justificación, no hay hecho científico en el cual diga de que el embarazo es una situación que favorece el reflujo, por eso las mujeres viven constantemente con reflujo. No es así. Si se presenta reflujo, y estamos entrando a un terreno patológico, que lo tenemos que identificar tempranamente para evitar el daño. Siguiente. Y acá vemos lo anterior igualito, ¿no? Esto se ha repetido. La fase de propulsión, la fase de vaciamiento y la fase de retropropulsión. Siguiente. Acá es para recordar nuevamente el marcapaso, viaja hacia el antro y noten todas las ondas como van viajando a todo lo largo. Siguiente. En el complejo motor migratorio. El estómago entonces tiene contracciones. El estómago se va a contraer con este sistema, el complejo motor migratorio. Complejo porque tiene varias fases, motor porque produce movimiento, migratorio porque va de la parte alta hacia la parte baja. Acá solo vamos a graficar contracciones, ya nos olvidamos de la actividad del eje. ¿Qué ocurre en la fase 1? Acá, ¿sí? Es una línea. Si es una línea, ¿hay contracciones o no en la fase 1? No hay contracciones. En ese momento entonces veremos que el estómago está paralizado. Pasa un tiempo determinado, que es el 40 al 60% del complejo motor migratorio. Un complejo motor migratorio dura de 90 a 120 minutos. Entramos a la fase 2 y noten, desde este punto hasta este otro punto. Ahí ven cómo son las contracciones. ¿Tienen la misma intensidad, la misma amplitud? ¿Mantienen el mismo ritmo y frecuencia? No, es totalmente desordenado. Unas contracciones son amplias, intensas, otras son de menor duración. Entonces, en la fase 2, que dura el 20 al 30% del complejo motor migratorio, las contracciones son muy irregulares. Ahí veremos que el estómago, contracciones pequeñas, contracciones mayores en diversas áreas.
Entramos a la fase 3, que es la de menor tiempo de duración, que va desde este punto hasta este otro punto. ¿Qué ocurre con esas contracciones? ¿Cómo ven esas contracciones? Todas tienen la misma intensidad, la misma amplitud y también mantienen un ritmo. En este momento de la fase 3 del complejo motor migratorio es que el estómago se hace más eficiente desde el punto de vista de motilidad. En ese momento veremos que el estómago experimenta contracciones muy intensas y son muy eficientes para realizar la trituración y el vaciamiento gástrico, ¿sí? Y noten, perdón, no muy rápido, retroceda por favor a las fases, fase 1, fase 3, muy bien, gracias. Entonces ven ustedes, todas las contracciones que se han generado en el estómago viajan al duodeno y llegan al yeyuno distal. Van desde la parte alta hasta la válvula ileo-seca. Siguiente. ¿Qué otros van a favorecer el vaciamiento gástrico? La eritromicina. ¿Qué es la eritromicina? A ver. ¿Qué es la eritromicina? Es un antibiótico, pues. Entonces dirán, ¿pero qué tiene que ver un antibiótico con el vaciamiento gástrico? Tiene que ver mucho. A veces un medicamento puede tener un efecto principal y otros efectos secundarios. La eritromicina tiene un efecto principal antibiótico, pero también tiene un efecto importante para el vaciamiento y motilidad gastrointestinal. Esa es la estructura de la eritromicina y esta es la estructura de la motilina que hemos mencionado anteriormente. Totalmente diferentes estructuralmente, ¿verdad? Pero cuando ingerimos eritromicina, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? Las células M que producen la motilina son sensibles a la eritromicina. Entonces, esa eritromicina, si le estimulo, ¿qué va a producir? Motilina. Y si hay más motilina, el movimiento, ¿cómo está? Más rápido. Por tanto, cuando a alguien se le da eritromicina, la motilidad va a generarse más eficientemente. Pero ojo, siguiente, dentro de un rango determinado. Siguiente, ahí se han alterado. Pase otra, por favor. Pase otra. Hay una de. Siguiente. Siguiente. Bueno, creo que es. Ya, retroceda, por favor. La eritromicina, cuando se da en un rango promedio de 250 miligramos, aumenta la motilidad porque en ese momento se produce mayor cantidad de motilina. Por tanto, si ustedes quieren utilizar a la eritromicina como un antiemético para disminuir las náuseas, está permitido y es un medicamento bastante eficiente. Ahí la actividad antibiótica es secundaria. Siguiente. ¿Qué otro factor regula el vaciamiento gástrico? La osmolaridad. Los 3 alimentos iguales, el hipertónico se retarda, el hipotónico al medio y el isotónico más rápido en el mismo tiempo. Por tanto, ¿qué sucede cuando uno come un alimento muy salado? ¿Se acelera o se retarda el vaciamiento gástrico? Como nos gusta a los peruanos, vean usted, nuestra dieta es salada, salado en todos somos, hasta en la selección, ¿no? ¿Qué sucede con la comida salada? ¿Acelera o retarda el vaciamiento gástrico? Lo retarda. Por eso no hay que comer alimentos muy salados. Cuando uno ingiere un alimento muy salado, se retarda el vaciamiento gástrico y uno tiene la sensación de que está lleno por varias horas. Y uno confunde esa plenitud gástrica con grado de nutrición. Dice, ese es buen alimento, te mantiene lleno por varias horas. No, que no. Simplemente está retrasando el vaciamiento gástrico. ¿Ok? Bien. Otro factor. Damos la misma solución, pero con cargas calóricas diferentes. Acá, solución salina no tiene carga calórica. Acá 0.1, 0.5 y 2 kilocalorías por mililitro. El que tiene mayor carga calórica por unidad, en este caso de medida, noten, se retrasa más el vaciamiento gástrico. ¿Qué ocurre si al agua común y corriente le echo bastante azúcar? ¿Acelero o retarda el vaciamiento gástrico? No va a retardar. ¿Ok? ¿Y cómo son las gaseosas? Son tan dulces. ¿Y cómo son de sal? A la vez también son tan saladas. ¿Y qué es la gaseosa químicamente? Una soda. ¿Y qué es una soda en términos de lavandería? Es la lejía. Y eso es lo que tomamos, y eso es lo que consumimos. Vean ustedes,
la Coca-Cola, la Inca-Cola, no sé qué tantas colas, ¿no? ¿Lo ves? Eso ya parece que el nombre de las universidades, hay universidades que le han puesto hasta nalgas peruanas para que sean más atractivas. Por eso es el problema de estos alimentos. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con los alimentos salados y muy dulces. Entonces, si yo quiero hidratarme rápidamente, ¿cómo tiene que ser el vaciamiento gástrico? Más rápido. Y para que sea más rápido, ¿qué tipo de solución tengo que tomar? ¿Algo que es muy dulcete? No, que sea una solución salina. ¿Y qué nos meten en la televisión a nuestros ojos? Los famosos rehidratantes que toman los campeones, etcétera, etcétera. El Gatorade, el Espora y tantas cosas que hay. Vean ustedes qué composición tiene. ¿Son soluciones salinas? No. Por consiguiente, no están justificadas fisiológicamente y su consumo no debe ser permitido, porque son de alto riesgo. Porque la composición hidroelectrolítica no es adecuada. Es falsa propaganda, es propaganda engañosa. Noten lo que es la fisión. Entonces, si ustedes son asesores de un equipo de fútbol, aunque sea el más malo, como es Alianza Lima, y campeón, la mesa, no protesten, sin la U no hay Perú, demuéstrenme. No, es simplemente para animar mucho. Bien, entonces, recuerden ustedes, eso es fundamental, el tipo de solución. Si quieren rehidratar a alguien rápidamente, tiene que ser una solución salina. ¿Ok? No puede ser una solución hipotónica. El agua común y corriente es una solución hipotónica. Sobre todo nuestra agua que vemos en los cambios, ¿no? Esa no la vemos también, pero va a ser ligeramente más rápido su vaciamiento que una solución hipertónica. Por eso lo ideal, si hacemos deporte, es buscar una solución isotónica. Entonces no se vayan pues a la tienda, váyanse a la farmacia, compren su cloruro de sodio al 0.9 y con eso se van a rehidratar perfectamente. Bien, siguiente. Cuando ingerimos un alimento cualquiera, ya hemos visto en hormonas, la motilina. Ingerimos un alimento en promedio, en 4 horas se producen 2 picos. Pero cada vez que se producen picos altos de motilina en el plasma, a nivel del estómago, duodeno y vesícula biliar experimentamos contracciones. Entonces, cada vez que hay motilina alta, fase 3 del complejo motor migratorio, fase 3 del complejo motor migratorio y se contrae la vesícula biliar. Por tanto, si quiero acelerar el vaciamiento gástrico fisiológico, puedo utilizar la motilina y esta motilina acelerará el vaciamiento gástrico y duodeno. Siguiente. Acá vemos gráficamente, aumentamos los pulses de motilina ya en laboratorio y noten también cómo aumentan las fases 3 del complejo motor migratorio desde el estómago hasta la válvula ileocecal. Entonces, si alguien se llena de gases, etc., lo ideal es utilizar medicamentos gastroquinéticos, dentro de ellos la propia motilina. Siguiente. Como el estómago tiene una frecuencia determinada, que son 3 contracciones por minuto, en la diabetes se produce daño ¿de qué? Daño de los nervios. Entonces, en la diabetes se van a presentar la destrucción de las neuronas en el sistema neuroentérico. Esto va a alterar la acomodación y esto determina un síntoma en el diabético: la saciedad precoz. Come poco y se llena el diabético. Ya sabemos por qué. En el diabético se altera el marcapaso gástrico y al alterarse el marcapaso gástrico, ¿qué aparece? Disritmias. Porque ya no son 3 por minuto, 3, 2, 1 y cualquier frecuencia que ustedes quieran. Entonces, si hablamos de frecuencia, en el estómago también puede existir una frecuencia elevada. 5 contracciones por minuto. ¿Qué es? Es una hiperactividad de control. En el corazón, ¿cómo se llama eso? Taquicardia. En el estómago, ¿cómo lo llamaremos? Taquigastria. Entonces, la taquigastria es el aumento de la frecuencia de contracción del estómago por superior a 4 por minuto. ¿Y eso qué ocurre? ¿Qué produce? Náuseas. En el estómago, esa alteración de toda la actividad eléctrica, no hay fase 1, no hay fase 2, no hay fase 3, totalmente irregular. Esto retarda el vaciamiento gástrico.
Y al retardar el vaciamiento gástrico pueden producir náuseas y vómitos. Todo este componente se llama gastroparesia diabética, asociada a dolor. El diabético viene, doctor, me duele el estómago, siento lleno, me da náuseas, me da vómitos, vivo angustiado. ¿Y por qué el dolor en la neuropatía diabética? Por el daño de los receptores nocioreceptivos. Entonces, noten ustedes, una enfermedad como la diabetes nos puede llevar a trastornos en diferentes niveles de la fisiología y tener sus manifestaciones clínicas. Cuando ustedes vean un diabético, recuérdense de esta gráfica. Trastorno en la acomodación, por eso se llena rápido, disritmias, las náuseas, retardo en el vaciamiento gástrico, náuseas y vómitos, y tiene dolor por una neuropatía sensorial. Siguiente. Y acá tenemos, vean ustedes, acá taquigastria, atonía, bradigastria y normal. En cardiología, la atonía, ¿qué sería? Un paro cardíaco. Pero el estómago puede estar atónico. Entonces, este estómago seguirá acumulando y retardando su vaciamiento gástrico y irá creciendo el estómago. Entonces ya viene una patología muy común en los pacientes diabéticos. ¿Ok? Bien, siguiente. La motilina, ¿cómo estimula el movimiento? Ya sabemos, va a generar la fase 3. Y acá demostramos. Acá le estamos haciendo el registro de la motilina en estos niveles y vemos la última aparición de la fase 3. ¿Por qué? Porque desde este momento hasta este tiempo hemos infundido la glucosa a 250 miligramos. Entonces, cuando la glucosa está a 250 miligramos, noten cómo cae la motilina. ¿Sí? Grandemente. Cuando comienza a recuperarse los niveles de glicemia, la motilina también comienza a recuperarse, alcanza un umbral y dispara la fase 3. Entonces, en el diabético, por tener esta glucosa muy alta, tampoco va a tener la fase 3 del complejo motor migratorio. Y ya sabemos que la fase 3 del complejo motor migratorio es bastante eficiente en su contracción. Siguiente. El laberinto. ¿Dónde está el laberinto? ¿Dónde está el laberinto? En nuestro organismo. ¿Dónde está? En el oído. ¿Interno, medio o ajeno? En el oído interno. Alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver el oído con el vaciamiento gástrico? Qué raro. Pero sí hay circuitos nerviosos y lo podemos demostrar. ¿Ah? ¿Ok? Sencilla la demostración sería si tendríamos todos los aparatitos. ¿Ah? Le colocamos al paciente un medidor de vaciamiento gástrico, lo llevamos a la pantalla y le ponemos en una silla giratoria. ¿Por qué? Porque para estimular el laberinto, aceleración rotacional o aceleración lineal. Pero acá